A medida que hemos ido avanzando en la historia cristiana, este tema fue desviándose a tal punto que ya nadie quiere saber de él. Muchos falsos maestros lo han transgiversado a tal punto de confundir a la iglesia y que la iglesia piense que la Biblia no es clara al respecto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la escatología. Comenzamos un estudio hoy práctico, sin tecnicismo, sin palabras técnicas, claro, pero conciso y profundo, para que podamos entender que la escatología bíblica es clara con respecto a la enseñanza que la Biblia nos provee. Hoy comenzamos este estudio y vamos a tocar las 4 posiciones escatológicas que existen y las vamos a ir estudiando a la luz de las Escrituras. Y no los voy a dejar ahí. Vamos a elegir una, nos vamos a quedar con una. ¿Cuál va a ser? La que más apegada a las Escrituras esté. Comenzamos. Esta palabra escatología es una palabra griega compuesta de 2 palabras griegas más. La palabra escatos, que significa últimos, y la palabra logos, que significa doctrina, enseñanza, discurso, etc. Entonces, esta palabra significa la doctrina de las últimas cosas o la doctrina de los últimos eventos, como te quede más cómodo memorizarlo. Ahora bien, esta es una definición etimológica, que significa que es parte de la raíz propia del idioma griego. De ahí se desprende esta definición. Pero hay que hacer o debemos hacer algunas aclaraciones sobre esta definición. La escatología no es o no son los eventos a partir de nuestro presente hacia el futuro, o sea, netamente futurista, a pesar que la definición signifique o nos indique las últimas cosas o los últimos eventos. ¿Qué es la escatología? La escatología es el plan soberano de Dios desarrollado en la persona de Jesucristo. Esto es lo que la escatología estudia, ese desarrollo de ese plan soberano de Dios que va evidenciándolo progresivamente en la persona de Jesucristo. ¿Por qué yo les digo esto? Y viene la primera pregunta. ¿Acaso está mal la definición que hemos dado al principio de escatología, que es la doctrina de las últimas cosas, como dando a entender que es de nuestro presente hacia el futuro? No está mal la definición. Y aquí vienen las aclaraciones para que nos quede el concepto bien claro, de que no es de nuestro presente hacia el futuro como que nosotros fuéramos futuristas. En el próximo video les voy a contar la historia completa de cómo nació el futurismo, cómo nació el dispensacionalismo. Así que no te pierdas el próximo programa. Pero ahora nos concentremos en la palabra escatología, lo que es la escatología. Y yo creo que después de este programa te va a quedar muchísimo más claro todo. La primera aclaración es que nosotros desde Génesis capítulo 3, versículo 15 hasta nuestros días, Génesis hasta nuestros días, estamos viviendo un escatos. Desde aquel día hasta ahora estamos viviendo un escatos, es decir, estamos viviendo el cumplimiento de profecías a lo largo de toda la historia de la redención. Existe escatología inaugurada y escatología realizada. La escatología inaugurada es aquella que ya se cumplió, escatología inaugurada o realizada, y la escatología futura. La escatología futura es la que nosotros estamos esperando que se cumpla. ¿De acuerdo? Sí, eso sí está en nuestro futuro, pero hay muchas cosas que ya se han cumplido y eso es lo que debemos dejar en claro.
¿Por qué? Porque nuestro futuro se encuentra en nuestro pasado. Parece un poco raro, pero no, nuestro futuro está en nuestro pasado. Y es acá donde yo se los voy a explicar bien bonito para que pueda quedar bien claro este concepto. Ahora, no debemos ser nosotros una especie de reduccionista o reducir, por así decirlo, y pensar solamente que la escatología trata únicamente de eventos que están en nuestro futuro distante, allá lejos. No debemos reducir la escatología a eso, no debemos pensar así por la sencilla razón que la escritura, la Biblia no nos enseña este tipo de postura. Entonces la pregunta que se nos viene es, ¿y qué es lo que enseña las escrituras sobre la escatología? Bueno, ahí vamos a ver. Entonces, ¿qué enseña las escrituras sobre la escatología? Enseña el progreso orgánico del cumplimiento profético de Dios a lo largo de toda la historia bíblica. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué es lo que enseña las escrituras acerca de la escatología? Enseña el progreso orgánico del cumplimiento profético de Dios a lo largo de toda la historia bíblica. Entonces, no es de nuestro presente hacia el futuro, sino que es desde el comienzo de la historia hasta el fin de la historia. Génesis, capítulo 22 de Apocalipsis, que venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso involucra la escatología. La escatología es el desarrollo progresivo del plan de redención. Después de hacer todo este estudio, vamos a hacer otra serie que se llama Teología Pactual, donde vamos a hablar del plan de redención, el pacto de redención, el pacto de gracia y el pacto de obra, o mejor dicho, en orden, el pacto de redención, el pacto de gracia, el pacto de obras y el pacto de gracia. Segunda aclaración: si la escatología es el desarrollo del plan profético de Dios en la persona de Jesucristo, entonces esto quiere decir que va a involucrar la teología bíblica. Prestando atención, la teología bíblica. Pregunta: ¿y qué es la teología bíblica? Bueno, la teología bíblica es el estudio del progreso orgánico de la redención, lo que le acabo de decir, ¿se da cuenta? Por medio de la revelación divina. Entonces, ¿qué es la teología bíblica? Es el estudio del progreso orgánico de ese plan de redención. No podemos, bajo ningún concepto, no podemos separar la escatología de la teología bíblica. Se estudia en conjunto, porque si nosotros separamos la escatología por aquí y la teología bíblica por otro lado, no tendríamos una escatología completa, o sea, bíblica, y lo vamos a demostrar con las escrituras, lo que les estoy diciendo, que no la podemos separar. ¿Qué pasa cuando la separamos? Ya les voy a explicar en el próximo programa la historia del dispensacionalismo, y van a ver qué pasa cuando separamos nosotros la historia, la escatología con la teología bíblica. Los patriarcas allá en el tiempo antiguo testamentario vivieron sus escatos, vivieron tiempos escatológicos. Moisés vivió tiempos escatológicos, los profetas vivieron los tiempos escatológicos. Nuestro Señor Jesucristo, que es el cumplimiento, vivió sus tiempos escatológicos. Los apóstoles, los discípulos vivieron sus tiempos escatológicos, y nosotros hoy en día estamos viviendo momentos y tiempos escatológicos. Si se dan cuenta, si nos ponemos a pensar un poco, hay una progresión orgánica, hay un desarrollo de las profecías en todo esto. En esta segunda aclaración es importante entender, como para resumir, que la escatología se estudia conjuntamente con la teología bíblica. Tercera aclaración: debemos entender muy bien estos términos. Número 1, promesa. Y número 2, cumplimiento. Número 1, promesa. Número 2, cumplimiento.
La base de la escatología son estos dos términos, básicamente, nada más. En esta serie de estudios también vamos a ver que todo el tiempo que la Biblia nos da es este siglo y el siglo venidero, nada más. Y esto lo vamos a hacer como base para que cuando presentemos nosotros las otras posiciones escatológicas veamos cuál de ellas se adapta a lo que la Biblia está enseñando, que son 2 eras. Las otras posiciones escatológicas tienen más de 2 eras, pero eso lo vamos a ver poco a poco y progresivamente, pero bien fácil, didáctico, para que usted pueda tomar una decisión, si no ha tomado una decisión con respecto a la escatología, y si ya la tomó, cómo saber defenderla, cómo saber hacer una apología acerca de lo que usted conoce. Entonces, el cumplimiento y la base de la escatología son estos dos términos: promesa, cumplimiento. No se lo olvide, promesa y cumplimiento. El evangelio en el antiguo pacto fue en forma de promesa. O sea, Dios anuncia el evangelio en forma de promesa. Cuando hagamos el estudio de la teología pactual, vamos a explicar cómo Dios administra esos tiempos. No estoy hablando de dispensaciones separados, simplemente que el reino tiene etapas, y eso lo vamos a ver adelante. Tiene 4 etapas, y en cada etapa van colocados los pactos, y los pactos es la manera en la cual Dios interactúa con la persona. Entonces los pactos en el Antiguo Testamento fueron en forma de promesa. Es como Dios anunciaba el evangelio a través o en forma de promesas. En el Nuevo Pacto, Dios anuncia el evangelio desde los tiempos de Jesús en forma de cumplimiento. Jesucristo es el cumplimiento ¿de qué? De la promesa. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa. Acá están los 2 puntos que le dije que tenía que memorizarse. El primero era promesa y el segundo era cumplimiento. La escatología lo que va a hacer es estudiar. Recuerden que no hay que separarla de la teología bíblica. Y la teología bíblica era el progreso orgánico, ese progreso, ese desarrollo del plan de redención. El cumplimiento de esa promesa prospectivamente, o sea, yendo hacia adelante en el tiempo, en dirección hacia el cumplimiento, ¿de acuerdo? En otras palabras, la promesa de un Mesías profetizada y anunciada en el antiguo pacto, la escatología lo que va a hacer es que va a avanzar. Acá está la promesa, y lo que va a hacer la escatología es avanzar. ¿Hacia dónde? Mirando hacia el cumplimiento, y ese moverse, ese ir de acá desde la promesa hacia el cumplimiento, ese movimiento, ese desarrollo es lo que va a ocupar la teología bíblica. Eso va hacia el cumplimiento. ¿Quién es el cumplimiento de esta promesa? ¿Quién es el cumplimiento? Es Cristo. Nos damos cuenta de que todos los que han vivido en aquel tiempo de la promesa, su escatología de ese tiempo de acá, de la promesa, miraba hacia dónde? Hacia el futuro. Miraba hacia el futuro. ¿Hacia dónde? Hacia el cumplimiento. ¿Quién es el cumplimiento? Gálatas capítulo 3. Es Cristo. Cuando Cristo viene y se convierte en el cumplimiento de lo prometido, Jesús está viviendo ese tiempo escatológico como cumplimiento, en forma de cumplimiento. Entonces, así como la escatología se mueve en estos 2 conceptos, promesa, cumplimiento, así como se mueven estos 2 conceptos, también tiene 2 tipos de movimiento: hacia el pasado y hacia el futuro. ¿Por qué nosotros decimos que tiene un movimiento hacia el pasado? Porque nuestra escatología del siglo XXI, nosotros hoy en el presente, obligatoriamente tiene un movimiento hacia el pasado. Y esto es a causa del cumplimiento. ¿Quién es el cumplimiento? Cristo. Nosotros estamos a más de 2000 años después de ese cumplimiento. La pregunta es la siguiente, presta atención.
¿A dónde debemos mirar nosotros para entender lo que ha de venir? ¿Dónde debemos mirar nosotros para poder saber nosotros lo que ha de venir en un futuro? ¿Dónde debemos mirar? Exactamente, al pasado. Debemos mirar al pasado, porque cuando yo miro al pasado, veo a Cristo que muere, veo que muere crucificado, que al tercer día resucita, asciende a los cielos, y esos eventos escatológicos que pasaron en el tiempo del cumplimiento, eso es lo que a mí hoy en día en el siglo XXI me da la certeza que en un futuro, que en mi futuro del siglo XXI, Cristo regrese nuevamente, Cristo volverá. Y aquí ya comenzamos a derribar algunos de los conceptos totalmente erróneos, como el futurismo. El futurismo lo pone todo ¿en dónde? En el futuro. Y la escatología no es futurista, porque debemos mirar primeramente hacia el pasado para entender el futuro. Sí o sí. No podemos ver al futuro ciegamente, tenemos que ir al pasado, al cumplimiento. Y el cumplimiento es cumplimiento ¿de qué? De la promesa. O sea, que la escatología comienza en el principio de la historia y va a terminar cuando termine la historia. Nosotros tenemos acá el Antiguo Testamento. Esto es el cumplimiento. Y va avanzando, la línea va avanzando hasta llegar acá, que es la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es el cumplimiento. De ahí sigue avanzando hasta llegar a nuestros días, a nosotros. Entonces, para que nosotros podamos ver a nuestro futuro, tenemos que ir a ver ¿dónde? La cruz, el cumplimiento. Tenemos que nosotros ver al pasado para saber qué es lo que viene en nuestro futuro, para saber lo que ha de venir. Hermanos, la certeza que nosotros tenemos con respecto a lo que va a ocurrir en un futuro o lo que ocurrirá en un futuro está basado en lo que ocurrió en el cumplimiento, o sea, en el pasado. Como para repaso, ¿cómo entenderíamos nosotros que la escatología tiene dos movimientos? Uno hacia el pasado y otro hacia el futuro, entre signos de interrogación. ¿Cómo debemos entenderlo? Bueno, primeramente mirando hacia dónde? Hacia atrás, hacia el pasado. Tenemos que mirar hacia el pasado, retrospectivamente hacia la cruz, hacia el cumplimiento. ¿Y qué es el cumplimiento? ¿Y qué es lo que se cumple? La promesa. Se da una promesa y llega el tiempo del cumplimiento de esa promesa. Con el fin de entender, nosotros miramos hacia el pasado, miramos hacia la cruz, retrospectivamente, con el fin de poder entender prospectivamente el futuro, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miramos hacia el pasado para poder entender el futuro. Y por medio de ello, que el futuro está en el pasado. Ahora nosotros podemos entender más claramente cómo es que nuestro futuro se encuentra en nuestro pasado. Y tenemos que recordar que desde la promesa del Antiguo Testamento, Génesis 3, capítulo 15, y tranquilo, ya vamos a hacer el estudio de la teología pactual y todo esto lo va a entender muchísimo mejor. Su cosmovisión va a ser mucho más amplia. Recordemos siempre que desde la promesa, hasta la segunda venida de Cristo, todo eso es teología bíblica con escatología, el desarrollo o el progreso orgánico del plan de redención. Hasta acá este programa de la introducción a la escatología. No te pierdas el próximo programa, que vamos a hacer una introducción de las 4 posiciones escatológicas
para saber y para empezar a ir descartando cuál es la que está fuera de los parámetros bíblicos y empezar a quedarnos con la que está más cerca. Y al final de este estudio vamos a quedarnos con una, que es la más fiel a las Escrituras. Muchísimas bendiciones. No se olviden de darle like, que me ayuda muchísimo al canal. El algoritmo de YouTube hace que lo promocionen. Por favor, una ayuda ahí. Muchas bendiciones. Chao.